canal una vez más. Mi nombre es Rocío Mitre. Y yo soy Katherine Mitre. Y esto es Casi Gemelas. Y hoy estamos afuera. En el corredor de la casa. Katherine me dijo que me quitara los lentes para la intro para que nos pareciéramos más. ¿Qué? ¿Nos parecemos? No nos parecemos. ¿Nos parecemos? No nos parecemos. Bueno, ustedes como pudieron ver en el título del video, el tema de hoy es el tag de los 20 versículos de la Biblia. Que no les prometo que solo sean 20 versículos. Van a ser mucho más de 20 porque, o sea, decidirse de toda la Biblia es algo que nos cuesta mucho. Pero tranquilos, no los vamos a leer, nada más vamos a decir cuáles son. Número 1, versículo bíblico que me hace feliz. El versículo bíblico que me hace feliz a mí es Salmos 3, 1 al 4. Es un versículo muy bonito y me trae mucha felicidad porque, como había dicho en el tag de las 20 canciones, cuando éramos niñas escuchábamos mucho un disco de Marcos Witt y Sánanos, el disco Sánanos, y antes de cantar una de sus canciones, él no, pero alguien leía ese texto bíblico junto con otra parte de otros salmos, pero ese en especial me trae mucha felicidad porque me recuerda momentos muy bonitos. Ok. Mi versículo bíblico es más un capítulo que me hace feliz. El versículo es un capítulo. Conjunto de muchos versículos. Es Hebreos 11. Me hace feliz porque muestra a todos los héroes de la fe, hace un recuento rápido de algunos cuantos. Y la verdad es que la parte en la que más me hace feliz no es tanto cuando habla de Abraham, de Jacob, de Isaac, porque son israelitas. La parte que a mí me llena de felicidad es cuando habla de Rahab la ramera, porque ella era de Jericó y entonces fue una adoptada por Dios, al igual que nosotros que somos adoptados por Dios. No somos judíos, no somos israelitas, y aún así Dios nos ama, Jesús murió por nosotros, y ese es el punto que me llena de mucha felicidad. Número 2, versículo bíblico que me pone triste. ¿El tuyo sería? Jueces 19. Cuando lo leí por primera vez era muy niña. No me acuerdo como cuántos años tenía, pero yo aprendí a leer a muy corta edad, entonces sí sé que estaba muy pequeña y llegué toda traumada donde mi mamá a preguntarle qué era eso, qué había pasado. Es un capítulo que hasta el día de hoy me pone muy triste, no entiendo, no comprendo. Le pido a Dios que me revele qué pasó ahí. Porque sí tengo la confianza y la certeza de que si está en la Biblia es por una razón. Por algo Dios permitió que ese recuento estuviera ahí. Todavía no lo entiendo. Si alguno de ustedes tiene una explicación sobre él, déjenmelo en los comentarios, por favor. Pero sí es un capítulo que me pone muy triste. Mi versículo bíblico que me pone muy triste es 2 de Samuel 13, del 1 al 19. Es la historia donde deshonran a Tamar, y me causa mucha tristeza por lo mismo, porque en el pasaje bíblico habla de todo un plan que hace el muchacho para prácticamente violar a Tamar, y es algo que me causa mucha tristeza y es algo que no le deseo a ninguna jovencita. Entonces sí, es un capítulo muy triste. Ok, número 3, versículo bíblico de infancia. El mío sería San Juan 15. Digo que es mi versículo de infancia porque recuerdo que yo escuché una prédica no me acuerdo si fue de mi mamá o de mi papá, pero fue uno de ellos dos. Y hablaron de ese versículo, de ese capítulo. Cuando yo llegué a la casa me sonó tan interesante que me puse a leerlo y a leerlo y a leerlo hasta que me aprendí. Entonces yo andaba en toda iglesia, en todo lugar. Era un poco cansado escucharla cada 5 minutos recitando el capítulo completo. Bueno, si en toda la iglesia que yo llegara, a cualquier lugar que yo anduviera, yo quería decir el pasaje, que todo el mundo viera que yo me sabía el pasaje. Y esta es la hora en la que todavía me recuerdo muy bien del pasaje bíblico, y a veces lo preguntan en la iglesia y yo soy así como, ¡ah, yo me lo sé! Mi versículo, capítulo, libro de infancia ¿Qué pasa ahí? Cuando vivíamos en Guanacaste,
en la frontera norte de Costa Rica, una señora del pueblo nos quería bastante y nos regaló una Biblia ilustrada. No era la primera Biblia que nosotros teníamos, ya nuestros papás nos habían comprado varias, pero esa Biblia a nosotros nos ultra mega encantó, porque la historia era resumida claramente y con un poquito las palabras cambiadas como para que un niño las pudiera entender, pero no perdía la esencia de la historia. Y las acuarelas eran increíbles. Y el libro de Esther me encantó cuando leí la historia en esa Biblia, y desde pequeña todo el libro completo de Esther se convirtió en la octava maravilla. Se convirtió en la octava maravilla del mundo para mí. El versículo favorito. Y el mío es Salmos 27:3. Es un lindo versículo que nos motiva a creer en Dios, porque una cosa es decir, yo creo en que Dios va a hacer un milagro, pero estoy lleno de miedo, estoy lleno de inseguridades, estoy pensando en si de verdad se va a cumplir o no. Entonces pienso que cuando tú tienes la confianza puesta en Dios, lo dices a como lo dijo el salmista, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mi versículo favorito de la Biblia es San Juan 1:1, ese que dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese versículo yo creo que desde que tenía como unos 8 años me llamó mucho la atención, me lo aprendí. La prédica de Papi. ¿De qué día te acuerdas? Sí. Ahí fue cuando te empezó a gustar. Me lo aprendí, me gustó mucho y yo creo que se ha convertido en mi favorito. Número 5, versículo bíblico que me da esperanza. Escogimos uno, las dos, porque era el mismo. Sí, nos da esperanza el mismo versículo. Y es Primera de Tesalonicenses 4:16. Ese pasaje bíblico nos llena de esperanza a las dos y yo creo que también a muchos cristianos, y es porque está una de las promesas del Señor, como Pablo le explica a la iglesia de que el Señor un día va a venir por nosotros y nos va a llevar a el cielo. O sea, nos da esperanza y nos motiva a ser mejores cada día. Sí. Porque Él va a venir por nosotros. El primer versículo que me aprendí. La verdad, no lo teníamos tan presente cuál fue el primero que nos aprendimos, pero escarbando en nuestros pensamientos interiores nos dimos cuenta que el primer versículo que nosotros nos aprendimos nos los enseñó nuestros padres antes de orar. Porque ellos después de orar. Sí, después de orar. Es que cada noche antes de acostarnos a dormir, ellos llegaban a nuestra cama, nos leían una historia bíblica, después hacían una oración con nosotros y nos enseñaron a repetir ese pasaje bíblico, el cual es: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Creo que todo empezó cuando yo estaba pequeña, nos cambiamos de casa y nos fuimos a vivir a Guanacaste, como ya lo dije antes, frontera norte de Costa Rica, y cuando llegamos ahí, la casa no tenía cielo raso, entonces la luz del alumbrado público hacía sombra con un árbol de mango que había al frente de la casa, y esas hojas, esa sombra de hojas entraba a mi cuarto y parecían fantasmas en la noche. Parecían cosas raras viéndome, yo hasta ojos les veía. Entonces, después de que varias noches mi papá fuera a mi cuarto y yo le decía que tenía miedo, o a veces yo no podía dormir en toda la noche por ese temor, nosotros ya orábamos y orábamos todas las noches y nos leíamos la Biblia, pero empezaron a hacernos repetir este versículo y aprendérnoslo, y entonces la verdad es que ya me daba mucha paz y yo podía dormir tranquila. O sea, no les estoy diciendo que si tú repites eso todas las noches no vas a tener lindos sueños, o sea, no es un ritual. Para mí era como que a una niña le daba esperanza de que Dios la iba a guardar. Versículo bíblico que no me cansa de leer. Puedo leer y no me va a cansar. ¿Cuál es el tuyo, Katy? Para mí sería San Juan 1, del 1 al 18. Yo le eché muchas ganas pensando y no pude sacar un solo capítulo que yo pudiera leer y no me aburre. Así que... ¿Todo me aburre? No es eso. Es que mi respuesta es primera y segunda de Samuel. Sé que se pasa por mucho unos cuantos versículos, pero sí, primero y segundo de Samuel son los libros que yo puedo leer y no me van a aburrir nunca.
Versículo que me parece interesante. El mío es 1 Samuel 13 y 14. No 13-14, sino el capítulo 13 y el capítulo 14. La verdad es que se me hace demasiado interesante la vida de Jonathan. Jonathan tuvo una personalidad increíble que, aunque no haya figurado tanto en la Biblia, es una persona de admirar. O sea, cómo supo ser leal a su padre y leal a David y leal a Dios. Y en esos dos capítulos siento que se da a conocer mucho sobre la personalidad de Jonathan y la verdad es que se me hace demasiado interesante. El versículo bíblico que me parece interesante está en Ezequiel 1, del 4 al 28. Siento que es una visión muy interesante la que tuvo Ezequiel ahí, como describe a los 4 seres vivientes. Me parece muy interesante y a veces lo leo y lo leo. Casi matan los pollitos de un bolazo. A veces lo leo y lo leo para... Yo ya me bloqueé. A veces lo leo y lo leo mucho para tratar de entender cada detalle, porque me parece algo muy interesante. Versículo bíblico que me acuerda a alguien. Ok, el versículo bíblico mío que me acuerda a alguien sería Salmo 138:8. Y es que en una parte de ese versículo bíblico dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Me acuerda a alguien porque yo tuve una primita que se llamaba Amy. Ella, cuando nació, tristemente ella murió. En el velorio de ella, mi mamá le tocó que predicar y ese día predicó de ese pasaje. Entonces, cuando leo ese pasaje me acuerda mucho a ella. Y Dios cumplió su propósito en ella. El pasaje bíblico que a mí me acuerda a alguien es Eclesiastés 12. Me acuerda a 2 personas el mismo día. Okay. Porque cuando yo estaba en 6º grado, mi profesora se llama Leonor. Fue una de las mejores profesoras que tuve. Y un día, cuando llegué a clases, entré al salón y ella es adventista, una excelente profesora. Y cuando entré al salón, en el pizarrón estaba escrito esos versículos de Eclesiastés 12. Y ella nos dio una motivación ese día, la cual atesoré con todo mi corazón. Cuando llegué a la casa, mi abuelo estaba en mi casa y le conté a lo que pasó. Entonces él sacó la Biblia y me leyó otra vez Eclesiastés 12, pero esta vez explicándome como que cada versículo lo que quería decir. Cuando dice que temblarán los guardias de la casa y cada paso, él me lo explicó y entonces me acuerda a ellos 2. Pasaje bíblico o versículo de mi primera prédica. Sí, tenía 9 años cuando di mi primera prédica y fue sobre Jeremías 1:5, basado en que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y estamos en la tierra por una razón. La verdad es que desde que estaba niña siempre he creído en que cada persona en este mundo tiene un propósito y nadie, absolutamente nadie, es un accidente. Si Dios te permitió estar aquí hoy, si Dios te permitió nacer, no fue por un error, sino que es por un propósito divino. Y esa fue la prédica, o ese fue el versículo en mi primer prédica. El versículo bíblico de mi primera prédica fue Génesis 1:26 al 27. En realidad yo no me acuerdo mucho de esa prédica, pero los que me cuentan son más... Nos acordamos. Los que me cuentan más son mis papás y mi hermana. Como unos 7 años tenía yo y prediqué sobre ese pasaje bíblico, más que todo en enfoque a la creación. Y yo no me acuerdo cómo dije antes. Ellos me cuentan que mi predicación se basó en que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que fue Dios el que nos hizo y todo se lo debemos a Él. Versículo bíblico que me acuerda un momento específico. El mío sería: tenemos una plaza al puro frente de la casa y en este video ya han volado como 10 bolazos a nuestra casa. Ahora dieron a los pollitos. Ok, y en esta otra vez compartimos momento. Compartimos versículo y es Efesios 6:1 y Efesios 6:4. Correcto. Yo tengo aquí Efesios 6:4. Y la verdad es que estos versículos nos acuerdan, o
a mí me acuerdan... A las dos en realidad. Sí, pero la protagonista era mi hermana. Sí. O sea, a mí me acuerda ese momento, pero no porque yo lo protagonizara, sino que era mi hermana y la mi cosa papá. Es que mi hermana y mi papá, siempre ellos dos, mi hermana y mi papá. Es que cuando yo tenía como unos 8 o 9 años, recuerdo que a veces ya todo Willa se jala la torta del año o hace algo mal hecho, ¿verdad? Entonces cuando yo hacía algo mal, mi papá se volvía y me decía, Katherine, ¿qué dice la Biblia sobre eso? La Biblia dice, hijos, obedecéis a vuestros padres. Entonces, ya ella se volvía. Yo como leía mucho la Biblia y no sé, es feo que lo regañen a uno con un pasaje bíblico así tan directo. Entonces yo me volví y le decía, la Biblia también dice, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Sí. Voy a hacer un paréntesis aquí para aclarar algo, y es que tampoco nosotros nos llevamos así como súper mal, no piensen algo así, eran en realidad momentos de en los que uno en realidad ni siquiera está hablando en serio, y era por cosas así simples, ¿verdad? Y también quiero decirle esto, que tampoco es para que ustedes vayan y le griten eso a sus padres, o sea, no es algo que se deba hacer, y en esta vida todos aprendemos de nuestros errores, pero no hay que andar copiando los errores de otro. Versículo que me da paz. El mío es Mateo 28:20. Creo que no hay un pasaje más bonito que este, eso sí, porque aunque me gusta mucho la historia de David y todo esto, tengo que reconocer que el pasaje bíblico, este versículo en el que dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es maravilloso. Sentir la promesa de que aunque Jesús se fue físicamente, está con nosotros aquí siempre, con todos, es extraordinario. El pasaje bíblico que a mí me da paz es Salmos 91 del 1 al 11. Y es que es todo un pasaje bíblico muy lindo donde nos habla de cómo Dios protege a sus hijos de todo mal. Y entonces lo hay un pasaje muy bonito, el saber que Dios está conmigo, protegiéndome y guardándome siempre. Ver a Dios como protector es lo que le da más paz a uno. Versículo bíblico de tu última prédica. El versículo bíblico de mi última prédica fue Ezequiel 12:2. Es un pasaje muy lindo y ese día Dios me inspiró a predicar de ese versículo y esa fue mi última prédica. Pero última de que fue la última, no es así como no voy a volver a predicar más. Pero ustedes entienden. El versículo bíblico de mi última prédica fue Mateo 7:29. Okay. Fue inspirado por Dios también y bajo el tema 3 características que aprendo de Jesús. Versículo bíblico que me gusta para presidir un culto. El mío, mi hermana se ríe de mí porque me encanta leerlo cuando presido un culto, pero... O sea, siempre lee el mismo, no lee otro. No, eso no es cierto, yo leo varios. Nada más que ese me gusta leerlo mucho y es Isaías 55. Me encanta leerlo para presidir un culto. Además que me acuerda la canción de Marco Barrientos. Ok, el pasaje bíblico que a mí me gusta mucho para presidir es Salmos 27 del 1 al 3. Es un pasaje muy bonito y me gusta mucho, siento que es un pasaje que motiva al pueblo y que nos enseña bastante. Versículo bíblico que me identifica. En realidad, lo pensé, dijo Rocío, lo pensé Le eché ganas. Lo pensé bastante, le hice muchos números a toda la Biblia, a ver qué versículo bíblico me identificaba, y le cuento que me costó y me di cuenta que no hay en realidad un versículo bíblico específico que me identifique, pero me identifico mucho es con el personaje de David, porque hay 3 características que dicen de David que siento que me identifican. Número 1 es que David era pequeño de estatura, entonces me identifico. Número 2 es que dicen que David es valiente y en realidad no es que se oiga orgulloso, pero me considero alguien valiente. Y número 3 es que dice que David no lo dice así como
dicho, pero se nota en la forma de contar las historias que David era una persona que cuando tomaba una decisión no se retractaba de ella. A no ser que Dios lo retractara. Sí, eso ya es diferente. Pero se tomó la decisión de buscar de Dios y aunque cometió errores como todo ser humano, pudo cumplir su decisión. Entonces yo en eso me identifico mucho porque cuando yo tomo una decisión cuesta que alguien me saque de lo que yo decidí. Solo que un ángel se le aparezca en persona. Entonces me identifico mucho con ese personaje bíblico. A mí, versículo bíblico que me identifica es Filipenses 4:13, porque dice que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Yo soy del tipo de personas que cree que para hacer algo, para lograr una meta, un objetivo, lo único que necesitas es echarle ganas, esforzarte. Porque si tienes a Dios de tu lado, como cristianos que somos, cualquier cosa podemos lograr. Y yo creo que no hay cosas imposibles, y si Dios nos ayuda, pues mucho menos. Entonces siento que este pasaje bíblico, este versículo me identifica bastante. Versículo bíblico que me hace sentir amada por Dios. Ok, el mío es Esther 9:22, porque como les decía, a mí me encanta la historia de Esther desde que yo estaba muy pequeña, pero creo que el caso con esto de que me siento amada es que en el cristianismo escuchaba a muchas personas decir que las mujeres no podemos servir a Dios, que Dios no usa a las mujeres, y no es que yo sea feminista porque tampoco estoy del lado del feminismo, pero tampoco ni feminismo ni machismo, pero tampoco del machismo. No. El intermedio, el límite que marcó Dios. El límite que Dios marcó y que los dos somos iguales, ni la mujer es más, ni el hombre es más. Y este libro completo nos muestra una historia de cómo Dios usó a una mujer para salvar a todo un pueblo. Entonces me siento amada cada vez que leo esto porque sé que así como Dios usó a Esther, Dios me puede usar a mí, puede usar a mi hermana y puede usarte a ti que estás viendo este video, ya seas hombre o mujer. El versículo bíblico que a mí me hace sentir amada por Dios es Primera de Pedro 2:9-10. Me hace sentir amada por Dios porque aunque yo no era pueblo, Dios nos hizo pueblo, y aunque no éramos sus hijos, Dios nos hizo hijos de Él. Entonces es un versículo bíblico en el que me hace sentir muy amada por Dios por adoptarnos. Porque somos injertos, dice la Biblia. Tuvimos que prender la luz artificial porque se nos estaba yendo la luz ya. Versículo bíblico que no saco de mi mente. Isaías 5:20. Y es ese que dice: hay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este versículo bíblico me lo aprendí y ahora no se sale de mi mente. El mío es Jeremías 1:5 por las razones que expliqué anteriormente. Okay. No, sobre que yo creo que todos tenemos un propósito y ese pasaje lo explica claramente. Versículo bíblico del que más debería aprender. El mío es Salmo 146:3 porque yo soy una persona muy confiada. Demasiado. Yo confío mucho en las personas y después me arrepiento. Es malo, sí, es algo malo. O sea, mi hermana ve pasar a alguien por la calle y le dice hola y ya mi hermana le está contando toda la vida y ya confió y si le pide prestado, le da prestado, le da la billetera, le da el celular y toma la tarjeta de crédito, la contraseña y así. No se puede vivir. La Biblia dice que hay que confiar en Dios y no en los hombres. Tampoco es así como que uno anda, no confío, pero es algo que se tiene un límite. Y mi pasaje bíblico o el versículo en el que yo debería aprender, sí, el versículo bíblico del que yo debería aprender, San Mateo 5:43-45, que es un pasaje bíblico donde Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos y a bendecir a los que nos maldicen.
Y yo digo que este pasaje bíblico tal vez no solo yo debería aprender, hay muchos que necesitamos aprender de eso porque muchas veces no es tan fácil amar de corazón, no hipócritamente, amar de corazón a alguien que nos está haciendo daño. Entonces es un pasaje bíblico del que debo aprender. Versículo bíblico que casi no me gusta, o sea, no podemos decir que no me gusta porque es la Biblia, nos tiene que gustar. No, la Biblia es toda hermosa, pero hay algunos capítulos, algunos versículos que no nos gustan, no tanto porque sean feos o horribles, O sino porque no queramos aprender de ellos. exacto, sino porque hablan de medidas que estoy. nosotros no entendemos, porque no está por metros ni por kilómetros, sino que está por codo y otros tipos de medidas que nosotros no entendemos. Entonces, al no entendernos, no es uno de nuestros favoritos. Tal es el caso de Ezequiel 40, 41, 43 y 44. Esos 4 capítulos seguidos yo los leí porque si no los leía no podía decir que leí la Biblia completa, pero duré como una semana leyendo. Yo, en realidad de estos capítulos los compartimos nosotras dos. A mí también me costó un poco leer esos capítulos. Son los que menos me gustan, pero no es así como que son horribles. Deberían sacarlos de la Sí, Biblia. o sea, no, y Ok, y el número 20 es versículo bíblico que me inspira. Segunda de Samuel 19, 18 al 23. Y es donde nos narra, en realidad es una larga historia, pero yo lo quise reducir a esos versículos. Pero es donde nos narra cómo David perdona a Simei. Simei lo había maldecido y en realidad le dio la espalda cuando David más necesitaba la ayuda de las demás personas. Y entonces cuando David ya está bien, cuando David ya pasó la prueba, ya ganó la victoria, Simei llega a pedirle perdón. Y David lo manda a matar. no, y David teniendo todo el derecho para mandar a matarlo o matarlo porque él era el rey. Además, uno de los soldados que estaban a la par de él le hace la pregunta de que si quiere lo matan ahí de una vez. David toma la decisión de tener misericordia y ese es un pasaje que me inspira mucho y trato de tenerlo bien presente en mi mente para que cuando alguien llegue a pedirme perdón o cosas así yo pueda tener misericordia. Es algo que yo creo que nos debería inspirar a todos a no quedarnos con el odio, no quedarnos con el rencor, ni tomar venganza por cosas, sino a tener misericordia. Entonces es un pasaje que me inspira mucho y que necesito aprender de él. De hecho, se va de la mano con el que dijiste anterior. Sí, va de la mano. Ok. El mío sería 2 de Timoteo 4:7. Es el versículo donde Pablo dice que acabó la carrera, terminó, peleó la buena batalla y él se está despidiendo, prácticamente estaba cerca a su muerte, pero es algo que a mí me inspira porque me gustaría algún día poder llegar a decir yo que terminé mi carrera, que peleé la buena batalla, que hice mi trabajo, cumplí mi propósito, estoy bien con Dios esperando mi muerte o esperando su venida. Y creo que es algo que para lo que todos deberíamos estar preparados, luchar cada día por cumplir la carrera, por cumplir nuestro propósito, por hacer nuestro trabajo y estar tranquilos de que si Cristo viene o morimos, cumplimos lo que debíamos hacer aquí en la tierra. Cumplimos el propósito, como dijo usted antes. Sí, correcto. Bueno, ahora como pueden ver la luz está fatal, así que nuestra despedida se dirigirá hacia la sala. Allá los despediremos. Bueno, ustedes, esto ha sido todo por el video y espero que les haya gustado un montón, que haya sido de bendición para ustedes, que vayan a leer todos estos versículos que les dejamos. Ya que estamos todos en aislamiento social, dediquemos la vida a buscar más de Dios, no solo veamos tele, sino que saquemos un rato todos en nuestros hogares a leer la Biblia, a orar y a buscar de Dios. Si quieren leer los pasajes bíblicos que acabamos de mencionar, se los vamos a estar dejando porque son historias muy bonitas y algunas tristes, otras alegres, pero muy, muy buenas. Pero muy edificantes.
Bueno, entonces déjanos abajo en los comentarios cuál es tu versículo de la Biblia favorito. Esperamos que Dios los bendiga montones y que todos unidos podamos pasar estos momentos tal vez para muchos difíciles, pero sabemos que Dios está con nosotros y que Él nunca nos va a abandonar. Y desde largo, saludos, un gran abrazo a todos y les deseo abrazos virtuales para todos. Bendiciones.